versículo Juan 17, por favor, 3, de lleno, tal cual ahorita, sí. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Déjale ahí, por favor. Y esta es la vida eterna. Sé que a veces la vida nos golpea de todas formas y a veces nos sonríe, pero no siempre nos sonríe, sino que hay de todo. Pero una de las cosas que no debemos olvidar o tener presentes en nuestras vidas es precisamente que hay un Dios que lo gobierna todo. Y cuando hablo que lo gobierna todo, yo sé que algunos lo han expresado de una manera muy puntual. Si es así, ¿por qué Dios permite, no? Porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos, incluso nosotros mismos, que a veces ya sabemos, pero nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué es que Dios permite? Y por eso estamos aquí, para ir entendiendo y conociendo un poco más acerca de Dios, de sus planes, ¿sí? Y de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, como es en la naturaleza en todo el mundo, ¿sí? Sucesos que acontecen, tampoco pasar desapercibido lo que aconteció, les contaba el 15 de abril, donde algunos comentaban que la Ciudad de México estaba casi por desaparecer por el impacto que no impactó. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que aún en esas circunstancias o situaciones Dios gobierna, ¿sí? Y que no es castigo como algunos lo dicen, sino que es un llamado, ¿verdad?, de parte de Dios a voltear al Creador, ¿sí? Porque ¿quién podría de alguna manera desviar un suceso de esta naturaleza? Solamente en las películas de fantasía, ¿no? Le llamamos a los Vengadores y que vengan y deshagan el meteorito, ¿no? O Armagedón, no sé si alguna vez vieron esa película. Pero eso es una fantasía. Claro que hay tecnología, pero nadie advirtió acerca de esto. Nadie lo vio venir, pues, como dicen. Entonces, el gobierno de parte de Dios o la administración de Dios en todos los ámbitos de la tierra y de toda la galaxia o el universo está presente, ¿sí? Hay cosas que no se explican de manera natural, de manera verbal, porque son sucesos que van más allá de nuestro conocimiento o nuestra comprensión. Pero todo esto lo tenemos que ir conectando con nuestra fe, ¿sí? Porque esto que sucede en la naturaleza no debe de pasar desapercibido para nuestra fe, porque es precisamente donde debemos conectarlo para ir perfeccionando más nuestra fe. Yo sé que algunos dirán, bueno, dicen, ay, que fue un ovni. Ok, supongamos que fue eso. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo envió? Digo, si se trata de decir, podemos decir esto. Entonces, es necesario conectar todo suceso natural con un camino de perfección a nuestra fe. Porque la fe que tenemos tiene que irse perfeccionando todos los días de nuestras vidas. Dios nos regala la fe para creer desde un principio. Pero después Dios va a tratar de que nuestra fe sea perfeccionada y sea moldeada, ¿sí?,
y sea una fe firme. Y eso es lo que le sucede a la mayoría de las personas, aún a los que creemos que nuestra fe aún es débil, algunos. ¿Sí? Porque decía el apóstol Pablo, ¿hay alguno débil en la fe? Pida oración, acérquese a alguien, platique con alguien. Porque la labor de la iglesia es precisamente para que todos juntos podamos sostenernos y mantenernos ¿qué? Firmes en la fe, en un conocimiento de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el título, por favor? Puedes ponerlo ahora sí. ¿Salvos de qué? Ese es el título del tema de hoy. Porque recordé el suceso del 15 de abril y dices, es que nos salvamos, sí nos salvamos. Algunos dirían por ahí también, ¿no? Nos apuntamos y nos salvamos. ¿Salvos de qué? Esa pregunta que muchos se hacen y que espero en Dios nos vuelva a recordar para volver a conectar de qué. Debería haber una urgencia después de todos estos sucesos naturales que pasan en la tierra. Debería de haber una urgencia de recobrar como generación lo que significa conocer a Dios. Puedes poner ahora sí Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sí? ¿Qué significa conocer a Dios? Porque si nosotros salimos a la calle, si vamos a una plaza y entrevistamos o le preguntamos a alguien, todos te van a responder esa pregunta o algunos te van a responder con otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué es o qué significa conocer a Dios? Y esta es la urgencia que debe tener nuestro espíritu, conocer a Dios. ¿Sí? Porque aquí podemos decir, yo lo conozco. ¿Sí? Yo lo conozco. O podrán decir, no, lo conocemos. Pero Jesús quedó en claro qué es conocer a Dios. Porque en esto consiste la vida eterna. Conocer a Dios. O sea, no estamos hablando de algo más que de conocer a Dios. Esa es la vida eterna. ¿Sí? Y la vida eterna no es algo que va a suceder cuando te mueras o cuando nos vayamos de esta tierra, porque la mayoría en los velorios, ¿sí? Decimos, ya está disfrutando de la vida eterna. Esa es la expresión, pero esa expresión que decimos, porque yo lo he dicho también, ¿sí? Es por una falta de un conocimiento y un entendimiento. Aquí Jesús está siendo bien claro y muy puntual. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios es un presente continuo. No es algo que, ya lo conozco hoy, entonces mañana ya con eso. No, es conocerlo todos los días de nuestras vidas. Porque no nos va a alcanzar incluso nuestra vida para poder conocerlo. La connotación de esto que Jesús dice es un presente continuo. En esto consiste la vida eterna, ¿sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Por eso, durante muchos años, no estoy hablando de esta generación, estoy hablando de generaciones atrás. Y aquellos que ya tenemos algunos añitos en esto, podemos decir y podemos entender o podemos conocer cómo es que este evangelio, del cual Jesucristo hizo mención muchas veces en su vida terrenal, no es el evangelio que se predica en la actualidad en la mayoría del mundo, o de la tierra, ¿no? Porque este evangelio fue un evangelio, el evangelio que nos llegó a nosotros no fue el evangelio
inmediato como el de Jesús, sino que fue un evangelio diluido, ¿sí? No que no fuera, sí, pero llevaba más de hombre que de Dios, ¿sí? Un evangelio diluido es que lleva más pensamientos, más creencias del hombre, del ser humano, que de Dios mismo. Por eso se diluye, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay? Hay un mal entendimiento de los asuntos de la fe, porque estamos depositando y entendiendo algo que no es de Dios. Entonces, eso explica por qué en la iglesia a veces nuestra fe es débil. ¿Por qué que nuestra fe, hace rato cantábamos, gózate delante del Señor porque Él es tu roca? ¿Qué es eso? Digo, hay que saber qué es lo que estamos cantando. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después la parábola acerca del que el que edifica en la arena y edifica en la roca, tiene conexión, ¿sí? La roca es Cristo. Si tú y yo estamos parados en la roca, ¿pero qué es estar parado en la roca? Estar parado en la roca es conocer a Dios, ¿sí? Es entender la palabra que se nos ha dado para que esa palabra, a través de nuestra vida, a través de las situaciones que cotidianamente se presenten en nuestras vidas, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis problemas, situaciones, aflicciones, pero mantente firme, porque eso todo yo ya lo vencí, ¿sí? Entonces cantar, tú eres mi roca, es mi escudo, tú eres mi escudo. ¿Y cómo? Sí, Dios nos blinda por la palabra que Él ha hablado. ¿Sí? Lo que sucede hoy en día, no se le puede decir nada a alguien porque se siente mal, ¿no? Porque se siente menos, porque se siente, ¿cómo se dice ahorita la palabra del racismo? ¿Cómo se llama? Y el clasismo, menospreciado. Pero si tú sabes quién eres en Dios, discriminación, ¿sí? No puedes decir, porque me está discriminando, ay, pobrecito, ¿sí? Pero si tú sabes de dónde vienes, si tú sabes quién eres, no importa lo que te digan, tú estás cimentado en la roca y protegido de cualquier palabra que pueda decirte en tu contra, porque tú sabes quién eres. Entonces, podemos diagnosticar que de alguna manera hay una falsa verdad. Yo dije hace rato un evangelio diluido. Una falsa verdad se da porque existe gente, ¿sí?, que consume precisamente esa falsedad. Lo que está muy de moda ahora, muy de moda. Lo que está sucediendo en la relación México-Estados Unidos. Y yo sé que algunos van a decir, ya va a hablar de política, y lo digo por aquellos que a lo mejor nos van a ver en las redes sociales. No podemos ser ajenos a lo que sucede en nuestro país o en las naciones. No podemos ser ajenos. No podemos cerrar los ojos y decir, no está pasando y no está pasando. No es así. Al menos aquí en esta administración en la que nosotros estamos, no podemos ser ajenos. Por eso dije, murió un hombre muy importante en el mundo, Francisco, el Papa. El 15 de abril, el suceso del meteorito o este acontecimiento natural. ¿Sí? Más atrás, lo que sucede en nuestro país en relación de naciones entre el vecino del norte y nosotros, o los del norte, porque también está Canadá, no podemos ser ajenos a ello. Tenemos que estar informados para poder dar una explicación, porque la gente quiere una respuesta de por qué está sucediendo esto. Hace rato, antes de empezar, yo les decía, leamos Mateo 24 en casa, vamos a entender muchas cosas de lo que está sucediendo. Ya todo ha sido declarado, todo ha sido escrito, ¿sí? Y Mateo 24 habla mucho acerca de esto, ¿sí? ¿Por qué es
que la gente consume lo que consume. Hay una frase que dicen que si consumo, o como dicen, a mayor demanda, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa frase? Que habla acerca de, precisamente, de gente que consume, porque hay oferta y demanda, ¿no? ¿Sí? Y una de las situaciones muy grandes que suceden aquí no solamente aquí, en muchas partes, es que porque hay mucha gente consumiendo droga, por ejemplo, ¿no? Porque antes hablar de una droga como la hojita esta, la marihuana, ¿no? Era muy, wow, y cómo fue avanzando, ahora ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Fentanilo y no sé qué más derivados. Porque hay gente que lo consume. Si no hubiera consumidores, no habría. ¿Sí? No hay demanda, no se consume, no se crea. Cuando pasó esto de la situación de los indocumentados en Estados Unidos, que empezaron a deportarlos, que por ahí se dijo que la empresa de Coca-Cola entregó a sus trabajadores, ¿no? Y se los deportaron. Entonces dijeron, no, ya no vamos a consumir coca, ya no vamos. Pregunto, ¿cuántas en la semana, cuántas cocas consumiste? A muchos ya se les olvidó. 2 días de furor. Se vino para abajo, sí, perdieron millones. Pero dijeron, no, hay que seguir consumiendo la coca. Dicen, la coca es la coca. Porque la gente lo consume. Y así como este ejemplo que les doy de manera burda o natural, también en el aspecto espiritual hay gente consumidora de la falsa doctrina o de la falsa palabra que no es de Dios, sino que es de hombre, que es humanismo. ¿Sí? Así de la misma manera, hay muchos consumidores de lo falso. Siempre he puesto este ejemplo. Ve a algún lugar, a alguna plaza, a alguien ahí compartiendo que esto es milagroso y le va a curar esto y bla, bla, y todo el rollo que les sueltan, ¿sí? Y cómo la gente alrededor está ahí alborotada y reunida ahí, ¿verdad? Porque la gente tiene comezón de escuchar. ¿Sí? Esto no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿eh? Hay comezón de oído. ¿Cuál es el último chisme? ¿Sí? ¿Cuál es la última noticia? Entonces, la gente consume lo falso. Y así como consume lo que les estoy hablando, también consume lo que es lo que no es de Dios. ¿Sí? Si consumo soy mercado, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios es un presente continuo. Vivo en este cuerpo, vivimos en este cuerpo para disfrutar la vida eterna. Va a decir, espérate, pero estamos vivos. Sí, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y tú y yo vamos a conocer a Dios en vida, en el presente, no en el futuro. Porque muchos dicen, no, es que cuando no, espérate, no, es ahora. Dios necesita ser conocido ahora en el presente, no en el futuro, porque cuando estemos en el futuro será un presente. Por eso decimos presente continuo. ¿Sí? Nuestra vida, ¿sí?, tiene que ser una experiencia continua de conocer a Dios todos los días. No es el domingo, no es el miércoles, es todos los días. Dijimos 7x24, ¿sí? No solamente cuando tengo reunión aquí, no. Saliendo de aquí yo puedo seguir conociendo a Dios.
Mañana cuando me levante, puedo seguir conociendo a Dios. Es una experiencia todos los días, de todos los días. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando dice vida eterna, no está diciendo cuando se mueran. Porque decía hace rato que normalmente en los funerales Jesús dijo, no, ahora ya está disfrutando de la vida eterna. Y entonces, antes de nosotros como creyentes, tenemos que disfrutar la vida. ¿Sí? Yo sé que hay sucesos, situaciones, claro, eso nadie te lo puede negar y nadie va a decir, no, a mí nunca me sucede nada, a todos nos sucede. Pero si vuelvo a repetir, si estoy parado en la roca, ¿sí? Si estoy tomado de la mano de Dios, y tomado de la mano de Dios quiere decir con el pensamiento presente de lo que yo he leído y de lo que yo sé de Dios, es ese tomado de la mano de Dios, para mí. Está recordando la palabra, no estás solo, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te fortalezco, yo te consuelo, yo te proveo. Ese pensamiento es estar parado en la roca y tomado de la mano de Dios, porque le decimos, tómate la mano de Dios, pero ¿qué es tomarse de la mano de Dios? Necesitamos enseñarle a las personas qué es esto, ¿sí? Porque al menos yo me hacía esas preguntas en aquel tiempo. Está aprendida, ¿verdad? Es que tómate de la mano de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo? Yo puedo tomar tu mano aquí que te veo, pero si a Dios no lo veo, ¿cómo le tomo de la mano? De esa manera, tu pensamiento. Hay un canto que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Sí? Mi pensamiento eres tú. Entonces, nuevamente recalco, conocer a Dios es un presente continuo, vivo en este cuerpo para disfrutar la vida eterna. Una experiencia continua, conociendo a Dios todos los días. Dios debe de ser conocido hoy. Y mañana también, y pasado también. O sea, un presente continuo. Vamos a leer en 1 Corintios 15:33. Fíjense nada más. Dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Por qué a veces las personas no pueden disfrutar de esta vida? Porque nos enrollamos en malas conversaciones. Y esas malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Velad, o sea, estate atento, ojo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra os digo. Está hablando de la iglesia, No está hablando de gente que no conoce. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Acuérdense que ya vimos un poquito que la iglesia de Corinto pues estaba un poquito desordenada, ¿no? Y Pablo va a traer orden a la iglesia. Acuérdense que también ahí hace 8 días vimos acerca de la cena del Señor. Tiene que ver con esto, ¿sí? Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? O sea, el hecho de que alguien vaya a una iglesia o a una congregación o que esté sentado en un lugar de reunión, no quiere decir que conozca a Dios. Y Pablo lo dice, para vergüenza vuestra lo digo. Porque está de alguna manera tratando de que entren en razón, de que entiendan que, según lo leímos aquí, Jesús dijo, conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios es de todos los días. No decir, pues yo ya creí, ya la hice, ya me voy al cielo, ya no importa lo que hagan, ni lo que digan, ni lo que yo viva. No es así. Porque entonces no estás disfrutando de la vida eterna que Dios nos da.
Más adelante dice. El versículo 34. Ay, perdón. Sí. Es que los englobaste, perdón. Entonces, el versículo 34 es lo que estaba yo diciendo. Que algunos dentro de la iglesia o de las congregaciones no conocen a Dios. Sí. Si Dios está ausente en nuestras conversaciones, ¿sí?, no tardará mucho para que nuestra conducta cambie. Sí. Y muchas veces le damos mucha relevancia. Pregunto yo, cuando tú platicas con alguien, porque hay gente que le gusta platicar y está muy bien, eso yo no digo que sea malo, pero ¿qué platicas? Cuando alguien te detiene, ¿qué te cuenta? Porque aquí dice que las malas conversaciones van a hacer que tu conducta cambie. Entonces ya no le voy a hablar a nadie, ya no voy a conversar, no estoy diciendo eso tampoco. Pero si dice la palabra, según Jesús, que la vida eterna es que te conozcan, y sabemos que el propósito eterno de Dios es que se conozca y darlo a conocer, ¿qué es lo que vamos a conversar? Vamos a tratar de que nuestras conversaciones dar a conocer a Dios. No estoy hablando de sentarlos y decirle ahora escúchame lo que te voy a decir. No, es una conversación. Una conversación de diferente. Siempre tiene que, discúlpeme, pero yo siempre trato, más bien no que trato, aunque no quiera, saco a Dios. Y miren, cuando tú sacas a Dios en una conversación, ¿sí?, y no hablo de manera religiosa, las personas van a hacer dos cosas. Comprobado. Mi híjole, ya se me hizo tarde, me tengo que ir. Esa es una. La otra es, cuéntame más. ¿A poco no sabía eso? Dos reacciones. ¿Sí? O le corren o te escuchan. Pero que va a haber, esas dos reacciones la va a haber. Dios siempre es intencional en darse a conocer. Desde el principio, dice la palabra. Dios nos ha hablado de muchas formas, según dice el apóstol también. Lo hizo a través, y lo hace todos los días a través de la creación. Es una forma. Pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y ese Hijo, quién es? Nosotros. ¿O no somos hijos de Dios? Entonces, tú como Jesús, porque Jesús dijo, yo he venido para que conozcan al Padre que yo tengo, porque también puede ser su Padre. ¿Sí? Entonces, Dios siempre ha querido darse a conocer. Dios es intencional siempre. Siempre va a ser intencional en darse a conocer. Nosotros debemos provocar, escúchame bien, provocar. Nosotros debemos provocar, dar a conocer a Dios y entre nosotros también. ¿Sí? Esto no quiere decir que nos convirtamos en personas religiosas o personas de iglesia, porque ese es nuestro ADN. Nosotros en todas las conversaciones siempre tendrá que salir Dios de nuestros labios. Si es que amamos a Dios. Alguien que ama a alguien, ¿qué es lo que hace? Ay, es que se parece. Ay, es que habla. Ay, es que se viste como... Apuntas a la persona en lo que tú ves alrededor. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Porque a quien tú amas, tú hablas de esa persona.
Siempre vas a hablar y vas a hablar que es lo máximo, ¿no? Que es lo mejor, que es la octava maravilla del mundo, porque lo amas, porque lo traes presente. Así es como nosotros tenemos que dar a conocer a Dios, de esa forma, de esa manera. ¿Puedes poner Romanos 1:17, por favor? Si en esas conversaciones que les digo, hacemos lo que hacemos con respecto a hablar, estaremos cumpliendo el propósito eterno de Dios. Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ojo, se revela por fe. Hay una palabra clave ahí, hasta donde voy yo, ahí leyendo. ¿Sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Antes de fe y para fe hay una palabra clave que es revela primero. Obviamente la justicia es lo primero que Dios manifiesta, ¿sí? Pero si no hay una revelación, no podremos ver más allá. Entonces, la palabra clave en esta parte es revelar, o revela o revelar, que significa, e incluso la Biblia también la pone como Apocalipsis, significa revelación, ¿sí? Acontecimientos futuros. Apocalipsis es revelación, es lo que hablamos una vez, correr el velo o la cortina, ¿sí? Hay una cortina en esa ventana que no me permite ver allá, pero si yo recorro el velo, ¿sí?, entonces voy a poder ver bien lo que está del otro lado. Eso es revelación, algo que está oculto, algo que está detrás, ¿sí?, que tiene que ser recorrido, que tiene que ser quitado para que yo pueda ver lo que hay atrás. De esa manera es como Dios se da a conocer. ¿Qué significa que la justicia de Dios se revela por fe? Es lo que acabo de decir. La justicia de Dios se revela por fe precisamente porque Él quiere dar a conocerse. Y se da a conocer primeramente por la justicia, porque esa justicia va a ocasionar en nuestras vidas fe. ¿Dios es justo o no? ¿Sí? Dios es un Dios de justicia. Aunque muchos decimos, ¿por qué Dios no interfiere en este tiempo de la historia? ¿Por qué no se hace presente como se hizo presente cuando vino Jesús? En la historia de aquel tiempo, cuando el pueblo era oprimido por Roma, Jesús vino a la tierra, ¿sí? Y ellos creyeron que iba a hacer una diferencia en cuanto a la libertad política, pero no se trataba de esa libertad. Ahorita en este tiempo están pasando muchos sucesos, cambio climático, la devaluación, todo lo que podamos ver. No, a mí no me gusta ser una persona o predicador de malas noticias, pero es necesario conocer las malas noticias para que haya una buena noticia, ¿sí? Porque si no sería una noticia y punto. Pero cuando hablamos de las malas noticias es como cuando le decimos a alguien, mira, tú y yo estábamos extraviados, perdidos, muertos sin Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino y nos dio vida. Esa es la buena noticia, porque ya hay una mala noticia, ¿sí? Entonces nosotros somos personas de buenas noticias, sin dejar de decir que hay algo que no es correcto o que no está bien, para poder dar ¿qué? La solución o dar esa buena noticia. ¿Cuál es la manera escritural y profética en la que Dios se da a conocer? Ubicando su justicia.
Exactamente. Dios se da a conocer como un Dios justo precisamente a través de ¿qué? De conocer sus obras. ¿Sí? ¿Cuál fue la obra de Jesús? La cruz, su sacrificio. Esa fue una obra de justicia del Padre para con la humanidad. Dios es justo. Si nosotros hubiésemos sido puestos o condicionados a decir, a ver, alguien de aquí que dé a su hijo por salvar a unos enemigos. Pues ya sí, claro, adelante. ¿Cómo? No nos alcanza el cerebro, la mente para poder concebir algo así. Si cuando alguien nos hace algo o le hace algo a nuestro hijo, queremos ahorcarlo, ¿no? Porque lo amamos. ¿Sí? Entonces, Dios, de la manera que manifiesta esa justicia es a través de sus obras. Sí, vamos agarrando la onda de esto, porque esto es un poquito profundo y hay que poner mucha atención en esto. Sí. La manera en la que Dios practica su justicia es ubicando las obras. Fue la cruz. Sí. La cruz, dando a su hijo. Entonces, si yo ubico, fíjense bien, si yo ubico que esta obra, que para mí fue injusta, porque Jesús fue justo, y Él murió por injustos, ¿sí? Esta obra de Dios, si yo ubico que esta obra de Dios es una manifestación de su justicia, entonces en mi vida habrá despertado una fe y un conocimiento de Dios. No solamente una oída de Dios, sino un conocimiento de Dios. Entiendo que Dios es justo porque veo las obras que Él hace o que Él manifiesta en el mundo o en mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cuando veo estas obras es cuando empiezo a entender lo que ahí dice que es la revelación. Ya alcanzo a ver más allá de, ¿sí? Esto abre el telón, ¿sí? Una cosa es decir, allá está de esta forma, atrás de esta mampara, hay unas escaleras que están pintadas de gris y un barandal de herrería pintado de blanco. Una cosa es que te digan y otra cosa es que tú lo veas. ¿Me explico? Entonces, esto es precisamente cuando yo identifico una obra de justicia. Se corre la cortina, se corre el telón. ¿Sí? Y cuando se corre el telón, entonces identifico que hay un aspecto de parte de Dios ahí. Ese aspecto es que Dios es justo. Otro aspecto que una obra manifestada de parte de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Esa es una obra de parte de Dios. Identifico esa obra y entonces en mí, como persona, como persona, empiezo a darme cuenta cómo se corre el telón y empiezo a ver el amor de Dios, no solamente en letra, sino en una manifestación tangible en la que yo puedo disfrutar de esa obra de parte de Dios. Dice Juan, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces decimos, si yo identifico las obras de Dios, ¿sí?
conozco su justicia, entonces fortalezco ¿qué? Mi fe. Es así como nuestra fe crece, es así como nuestra fe se fortalece, es así como nos afirmamos en esa fe. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Que tú empiezas a manifestar y yo esas obras de fe, o mejor dicho, empezamos a manifestar el propósito de Dios en la tierra, porque entonces tú ya puedes decir, mira, yo en otro tiempo no sabía, yo en otro tiempo no conocía, yo en otro tiempo no me había dado cuenta que esta obra, por ejemplo, ahorita que acabó de pasar la Semana Santa, ¿sí? No sabía que esa era una muestra de amor de Dios para la humanidad entera, para todos aquellos que quisieran creer en esa obra de la cruz. ¿Sí? Es exactamente lo que Dios desea. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Más el justo por la fe vivirá, porque si no alcanzamos a detectar esta justicia en las obras de Dios, si no alcanzamos a entender precisamente que esto que sucede o los acontecimientos que a veces suceden, que no son gratos, pregunto yo, ¿fue grato para el padre ver a su hijo sufrir? Claro que no, pero si no alcanzamos a nosotros ver la obra de Dios a través de la fe, cuando el velo se corre, ¿sí? Nosotros no podemos vivir por fe. Porque esto es precisamente lo que Dios hace, que en tu vida y en mi vida se manifiesten obras de Dios. Y esas obras de Dios a veces no son a lo mejor gratas. Pero si tú alcanzas a ver que en esa obra, detrás de esto que te aconteció o me aconteció, hay algo de Dios. Y ese es el punto. Ese es el punto para nosotros como iglesia. Que no veamos con estos ojos, sino que veamos con los ojos del entendimiento. Les voy a contar una anécdota en Eliseo, que su mentor fue Elías. Aquellos que han leído y quieren conocer, lean la Biblia. Que les cueste. Yo a veces se lo resumo, pero es más bonito porque hay detalle, hay que ver, ¿no? Resulta que ellos eran perseguidos. Y un día fueron sitiados y rodeados. Y el siervo de Eliseo le dijo precisamente a Eliseo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Estamos rodeados, completamente rodeados de ejércitos. Estamos rodeados. No hay por dónde correrle, no hay por dónde salir, no hay por dónde escapar. ¿Sí? Porque él vio a todo el ejército alrededor de él. ¿Y qué dijo Eliseo? Dice que oró a Dios. Ojo, esto es importante. Para que Dios te revele tienes que orar a Dios en el Espíritu, para que haya un entendimiento y una visión de parte de Dios espiritual, para que puedas ver las obras que hay detrás, según leímos, según explicamos ahorita. ¿Sí me van siguiendo? Entonces dice, primero Eliseo le dijo, no te preocupes, todo está bajo control, ¿no? Él dijo, tranquilo. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo sabiendo que le van a dar chicharrón? Porque él no estaba viendo con estos ojos. Porque él estaba parado en la roca. Porque él tenía el escudo de Dios. Porque él sabía quién era. Porque él conocía que no era su hora también. Y entonces le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor le concedió, porque Dios está presto en que nosotros podamos pedirle que abra nuestros ojos del entendimiento. ¿Sí?
Dios eso es lo que quiere, es lo que sí concede, y ahí está el ejemplo. Y dice que Dios abrió sus ojos, no estos, sus ojos espirituales. Y que cuando salió, dijo, vio un ejército con espadas desenvainadas, un ejército con carros de fuego. Los otros llevaban caballos, ¿sí? Caballos y carros de fuego, rodeados, todos listos para la batalla, a favor de ellos, obviamente. Eso fue lo que vio el siervo de Eliseo. Eliseo él ya sabía, pero él dijo, yo quiero que tú veas. Y por eso oró a Dios. Dijo, abre los ojos de mi siervo, para que vea las obras, para que vea el poder, para que vea la protección, la seguridad, el cuidado que tú tienes de aquellos que te amamos. Sí. Y eso fue lo que vio. ¿Sí? Un ejército a su favor. Y bueno, ¿quieren saber qué pasó? Lean, porque está muy interesante. Ellos solamente estuvieron, porque ni siquiera tuvieron que salir a pelear, ¿no? Ellos, nomás les cuento esto porque lo otro lo tienen que conocer ustedes si lo leen. Nada más estuvieron viendo tranquilamente cómo el otro ejército era destruido. Y ni saben por quién fue destruido o cómo se manifestó eso. Léanlo. ¿Okay? Entonces, el Evangelio, ¿sí?, es poder de Dios, pero está sujeto ¿a qué? A que el velo se corra, ¿sí?, para ver detrás la justicia de Dios. El ejemplo que les acabo de ver. El siervo de Eliseo no pudo ver lo que había espiritualmente, lo que había atrás del telón, que eran sus ojos que le estorbaban, porque a veces nos estorban. Tal grado fue que al apóstol Pablo lo dejaron ciego para que pudiera ver. Imagínense nada más. Es algo a veces como incongruente, ¿no? Incongruente o contraproducente. ¿Sí? Entonces, el telón se corre y detrás de ese telón vemos la justicia de Dios. ¿Sí? En Romanos 1:18, algo importante. Porque la ¿qué? Porque la ¿qué? Porque la ira de Dios. Bueno, no que era un Dios de amor. No que era un Dios paciente, no que era un Dios tranquilo. Y ahí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad. Contra toda impiedad, ¿sí? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si lo leemos despacito, va abriéndose nuestro entendimiento. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Uno de los fundamentos que poco se habla o se predica es de la ira de Dios. Porque aunque no se oye muy bonito o no se oye como algo que nos deba de gustar, es importante entender la ira de Dios, porque es fundamento para nuestra fe. ¿Sí? Es fundamento. La ira de Dios es un fundamento que debemos nosotros conocer. Primero, según leímos, se revela ¿qué? La justicia. ¿Ok? Dios es justo.
Pero que la justicia de Dios se revele es entendiendo la ira. Antes, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Sí? La ira de Dios, hay que tener presente esto, porque suena muy fuerte, ¿no? Suena bastante fuerte y a veces no muy grato. ¿Sí? Pero al final, con el entendimiento del Espíritu, vamos a entender qué o por qué la ira de Dios. El amor, la paz, la santidad y todos esos atributos de Dios no se manifestarán si primero Dios no nos permite ver su ira. Y yo sé que así como, a ver, está medio raro esto. Sí, su ira. Hay una ausencia del temor de Dios en la humanidad desde el principio, desde de generaciones, desde décadas. Y esto lo vemos aún en nuestra familia, en nuestros amigos. Hay una ausencia de temor de Dios. Incluso el mundo se burla de Dios. ¿Sí? Algunos se burlan de Dios. ¿Sí? No que tu Dios es esto, no que tu Dios... Jamás si saben que eres creyente, ¿no? A mí una vez me dijeron esto y lo tengo bien presente. Si tú que predicas o que vas a la iglesia y esto, ve. Me dijeron así. Casi, ¿cómo te va? Que le digo, imagínate si no fuera, porque eso es lo que me sostiene. Porque si no estuviera en Cristo, dice la palabra, ¿qué sería de mí? Y si estoy firme, a pesar de las situaciones, es porque Él me sostiene. Porque Él nos sostiene. Porque Él nos fortalece. ¿Sí? Digo, imagínate si no estaría como estoy. Estaríamos en otra situación. Como la vemos en personas que se suicidaron, que se volvieron locas, que se metieron en situaciones complicadas, ¿no? Drogas, situaciones de ese tipo. Pero no lo ven, porque tienen un velo enfrente. Entonces, imagínate si Jesús se hubiera tomado muy en cuenta cuando le dijeron en la cruz, si verdad eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Porque el ladrón que estaba a un lado dijo, no puedo asimilar que tú siendo hijo de Dios, siendo ser lo que dice ser, estés en esta condición, porque eso es lo que la gente dice. ¿Por qué estás en esa condición si tienes un Dios que te ama, si tienes un Dios fuerte, si tienes un Dios poderoso? ¿Por qué estás en esta situación? Hay un velo, porque no ven que detrás de esa obra hay algo grande y poderoso, que no se ve, que es la fe. Esas obras hacen que tu fe se ejercite, situaciones difíciles. Entonces, sí es cierto que muchas veces las personas ridiculizan a Dios incluso. ¿Sí? Se burlan de Dios. Hay una ausencia del temor de Dios. El Evangelio es poder de Dios cuando tengo claridad de la ira de Dios. Y aquí es muy claro, porque la ira de Dios, ojo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ojo, no es contra todos, contra toda impiedad e injusticia. Dios se enardece ver la injusticia que existe. ¿Sí? Dios se enardece y tiene que haber un pago. ¿Sí? Y ese pago es la ira de Dios. ¿Sí? Y de toda injusticia, y aquí incluye a los hombres,
que detienen, que retienen, que guardan, que esconden injustamente la verdad. Imagínense qué cuentas darán aquellas personas que están en un lugar de gobierno y como en Jalisco, ¿sí vieron las noticias? ¿Lo que encontraron? ¿Sí? Un lugar donde había ropas, osamentas. Contra esto Dios se enciende su ira, porque hay injusticia. Por la injusticia que detienen los hombres. Aquí ya lo menciona. Sí. Que detienen la injusticia de verdad. Entonces, qué importante es conocer la ira de Dios. Sí. Conocer la ira de Dios va a traer a nuestro corazón, suena contraproducente, va a traer paz. Porque sabes que Dios es justo. Y que su justicia, dice la palabra, permanece para siempre. Sí. Y esto tiene que ver también con nuestra situación que tuvimos antes de conocerlo. Por eso tu salvación es eterna. Porque la obra de Cristo que hizo fue una sola vez y para siempre. Y esa obra en la cruz trajo a tu vida salvación eterna. Sí. Ahora, también la palabra dice que Dios es un Dios de ira. Sí. Porque Dios también es un Dios de ira, no solo Dios de amor, sino también Dios de ira. El Evangelio, que es poder de Dios, no comienza con un Dios que te saca primeramente de tu dolor. Comienza con el entendimiento de un Dios que tiene una ira. Conocer la ira de Dios va a regular nuestras vidas. ¿Sí? Porque si tú y yo entendemos que la injusticia enciende la ira de Dios, a partir de hoy vamos a regular ser personas más justas. Porque dice la palabra, lo voy a decir parafraseado, se me va el versículo, pero porque ostentoso es caer en la ira de Dios, algo así decía la escritura, después se los paso bien. Horrenda cosa. Gracias. Ya ven cómo es importante leer para corregir. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando de la ira. No está hablando del amor, aunque se puede aplicar también. Pero está específicamente hablando de una advertencia. ¿Sí? Es una advertencia. Horrenda es caer en las manos del Dios vivo, porque había en esa narrativa injusticia, algo que no estaba correcto. Entonces eso va a regular nuestras vidas. ¿Sí? Ya no vamos a vivir una vida que querramos vivir como querramos, sino con principios. ¿Sí? Y obviamente inclinar nuestras decisiones hacia los asuntos espirituales. ¿Sí? Ya no es si puedo, si quiero, cuando quiera, cuando pueda, no, porque tú sabes lo importante que es conocer a Dios. ¿Ok? Ahora, entonces, quiero que me contesten rápidamente, porque esto es muy profundo, pero vamos a terminar ya en un par de minutos. ¿Puedes poner el título? ¿Podrían contestarme salvos de qué? ¿De qué nos salvó Dios? De su ira. No solamente del pecado, no solamente de la muerte,
sino que somos salvos de su ira. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Necesitamos saber y conocer acerca de la ira de Dios. Dice la palabra que éramos hijos de ira. Efesios 2:3. ¿Esa no la tenemos? A ver, alguien que me ayude. ¿No te la di? Efesios 2:3. Era nuestra condición y la de toda la humanidad antes de la redención en Cristo. ¿Alguien la tiene? Que me la lea, por favor, fuerte. Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Wow. Lo mismo que los demás. ¿Ya oyeron? ¿Éramos hijos de qué? Pero ahora somos hijos de Dios. Efesios 2, versículo 3. Sí. La ira de Dios es una manifestación de su justicia. Porque de alguna manera Dios es justo. No, de alguna manera no. Dios es justo. ¿Sí? Y Él hace justicia precisamente a la injusticia. ¿Sí? Porque nos muestra la gravedad del pecado y la necesidad de redención, según Efesios 2:3. Porque dice ahí que antes éramos hijos de ira, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, por vivir una vida ajena a Dios, una vida como quisiéramos vivirla, completamente distinta a la que Dios tenía planeada. Entonces, por eso dice la palabra ahí que éramos hijos de ira. Luego, en Isaías 53:5, ¿esa sí la tenemos, mi amor? Ahí está. Con esto termino. Mas Él, ¿quién es Él? Jesús. Fue herido por nuestras rebeliones. Ahí está. Éramos rebeldes. Molido por nuestros pecados, pecadores. Y el castigo, ¿sí? La justicia de Dios, de nuestra paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados de la enfermedad llamada pecado, que era una enfermedad incurable si no fuese por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Si no fuese por el sacrificio de Cristo. Entonces, el evangelio de la salvación tiene su base en el amor, pero tiene poder en el entendimiento de su ira. Voy a repetir, esto es muy, muy importante. El evangelio de la salvación tiene como fundamento o base el amor, pero tiene poder, ¿sí? Poder en el entendimiento de su ira, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a los que creen en él. Pregunto, ¿alguna vez te has avergonzado del evangelio? No me respondas. Este mensaje es un mensaje de advertencia sobre nuestras vidas. Vienen cosas fuertes. Ya las estamos viviendo. Más bien no vienen, ya estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles. Entonces, mantengámonos alertas, expectantes. El que tú y yo estemos en un lugar como esto nos va a ayudar, ¿sí? Pero nuestras decisiones van a ser trascendentales para la vida que queremos vivir más adelante, y la herencia que debemos darle a nuestros hijos también. Va a ser determinante, y se los digo de verdad, con toda la intención de hacer conciencia. Va a ser determinante
todas las decisiones que tomemos a partir de ya para nuestras vidas y para nuestras familias. La ausencia, así como lo dijimos, que hay una ausencia de temor de Dios en las personas, también la ausencia de no estar presente. Y no estoy diciendo que tenemos que estar aquí todos los días, pero la ausencia de no tener esa comunión con Dios va a crear en nuestras vidas la manera de cómo habremos de vivir y cómo habremos de enfrentar lo que Dios de alguna manera va a permitir que suceda en nuestras vidas. No todo va a ser color de rosa, ni ha sido color de rosa, ni será de color de rosa, pero Cristo es, como dijimos, la fortaleza en nuestras vidas. Así que estamos ya de alguna manera viviendo tiempos difíciles, pero en Cristo las cosas son distintas y diferentes. Así que oremos a Dios, demos gracias por este tiempo y terminamos, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta tarde ya, a mediodía, Señor. Gracias porque tú nos permites estar en este lugar. Queremos decirte, Señor, que deseamos conocerte, deseamos saber más, deseamos que tú nos traigas a nuestras vidas ese entendimiento, Señor, de tu Espíritu, a nuestros corazones, a nuestra alma, Señor. Vivir confiados, sabiendo que tú velas por nosotros. Y si nosotros decidimos ser alineados a ese plan y a ese propósito, Señor, aunque vengan, como dice el canto, terremotos, aunque vengan situaciones complicadas, tormentas, Señor, sabemos que habremos de permanecer, habremos de estar firmes, habremos de estar protegidos, resguardados por tu mano, Señor. Por la palabra que hemos hablado y por la palabra que entendemos, Señor, sabemos que nuestra fe se ejercita, sabemos que nuestra fe crece, Señor, y ese es el deseo de nuestro corazón, crecer en el conocimiento de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por aquellos que nos ven y nos verán a través de los medios, de las redes sociales, Señor. Que tu gracia, que tu amor blinde sus vidas, Señor, que tu palabra sea el soporte, el fundamento en sus vidas y las decisiones, Señor, sean las correctas. Padre, gracias en este tiempo hermoso y maravilloso en ti, Señor. Gracias. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.